¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre los primeros indicadores que fueron considerados como insumos y como resultado de la actividad de la innovación. Primero, el esquema de referencia. Solo para recordar algunas referencias sobre el fenómeno de la innovación. Como ustedes saben, la innovación es un proceso en el tiempo y complejo que envuelve la creación de conocimiento y las actividades creativas, principalmente de empresas, cuyo objetivo es buscar posibilidades de rentabilidad con un impacto en los formatos de producción y de organización. En un primer momento sabemos que la innovación está compuesta por una gran cantidad de aristas que envuelven factores dentro y fuera de la organización productiva, asociadas con la tecnología, los procesos y productos que se realizan en la empresa, los mecanismos de organización, u otras que tienen que ver con esfuerzos en investigación, desarrollo, o bien las articulaciones hacia afuera que se establecen con otros actores a través, por ejemplo, de redes de acuerdos tecnológicos. Todo este conjunto de elementos se conjugan para fortalecer las capacidades competitivas de las unidades productivas, las cuales tienen que tener el potencial para absorber, identificar y generar procesos de aprendizaje que eleven sus competencias. Asimismo, esta serie de elementos tendrán distintos resultados. Por un lado, impactarán a las competencias de las empresas en términos de productividad, de rentabilidad, les permitirán ventajas monopólicas temporales y a su vez impactarán sobre procesos de crecimiento. En términos meso y macroeconómicos, afectarán las condiciones de desarrollo económico y social con importantes efectos en las condiciones de vida de la población. Así que el proceso de innovación también tendrá efectos de difusión, de dispersión, a través de distintos tipos de derramas. El asunto, efectivamente, como hemos comentado, es de qué manera se mide toda esta serie de acontecimientos. Los elementos de la innovación que han sido considerados para la formulación de indicadores. También, como ustedes recuerdan, señalamos la relevancia de construir indicadores para medir la innovación. Tres son los objetivos para ello. Primero, poder tener elementos que permitan comprender de mejor manera las causas, efectos y comportamiento de la innovación. Segundo, contar con mediciones que permitan cuantificar y realizar comparaciones. Y tercero, la posibilidad de tener estas referencias en el auxilio de políticas de ciencia, tecnología e innovación orientadas al desarrollo. Los primeros trabajos en este sentido fueron haciendo énfasis en identificar, por un lado, las fuentes de innovación y por otro, los resultados e impactos, es decir, establecer criterios iniciales para considerar variables o indicadores por el lado de los esfuerzos o inputs y por otro, indicadores o variables vinculadas a medir los resultados de ese procedimiento. El argumento conceptual inicial. Las primeras referencias para el estudio de esta relación entre esfuerzos de la innovación y sus resultados fueron llevadas a cabo por Greenleach y Smugler en Estados Unidos en el siglo pasado, en los años 50 y 60. El planteamiento que ellos hacían era establecer que cualquier esfuerzo de innovación estaba determinado por expectativas e indicadores derivados de señales del mercado. Si ustedes recuerdan, este es el denominado modelo de innovación de demanda pool.
Básicamente, estos modelos establecen que cualquier esfuerzo en inversión o gasto en actividades de investigación y desarrollo al interior de una organización o empresa es determinada por las señales del mercado. Es una visión economicista. La importancia de estos primeros estudios fue establecer los primeros elementos de medición relacionados con los resultados de los esfuerzos medidos a través de patentes y los esfuerzos medidos a través de las variaciones en el indicador de investigación y desarrollo que se estimó a partir del gasto en estas actividades con relación al ingreso bruto de la empresa o al gasto en estas actividades con relación al total de ventas en un ciclo contable. Los primeros indicadores de esfuerzos y resultados de la innovación. Por el lado de los resultados, el indicador que desde ese entonces se volvió el referencial de medición fueron las patentes registradas. En lo que respecta a los indicadores de insumo o de input, es decir, de los esfuerzos, los indicadores que se emplearon fundamentalmente fueron esta relación de gasto en I+D como proporción del gasto total o ingreso total de una empresa, y se agregó también mediciones con relación al porcentaje de población, de personal ocupado realizando actividades de I+D respecto a todo el personal de la organización. Estos dos fueron los fundamentos o puntos de partida con relación a las primeras tentativas de estimar la actividad de la innovación. De tal forma que hacia los años 70 del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Europa, fueron configurándose esfuerzos a partir de distintos foros que discutieron no solamente la importancia de teorización y conceptualización de la innovación, sino en particular el establecimiento de acuerdos para la construcción de indicadores. Esto dio como resultado, y que veremos con mayor detalle más adelante, uno de los primeros manuales metodológicos referentes, que fue el manual de Frascati en el año de 1976. ¿Cuál es el debate que subsiste en esta relación entre los esfuerzos de innovación y los resultados? Veamos. Este esquema, como vamos a ver, resulta muy interesante y representativo de lo que queremos comentar. El primer aspecto del debate es establecer si las patentes son un resultado de la innovación o son un insumo de la innovación. ¿A qué se refiere esto? Veamos el esquema. En la parte central estaríamos representando las capacidades o competencias de una organización o una empresa, definido por la variable K. Esta variable incluye una serie de elementos de conocimiento, tanto tangibles, pero sobre todo tácitos, que no son necesariamente observables. Segundo, ¿cómo se construyen estas competencias K? Por un lado, tenemos todos los esfuerzos que lleva a cabo la organización para mejorar su competitividad y su productividad. Este estaría dado por R. R serían los recursos de innovación disponibles y los esfuerzos que lleva a cabo que impactarán sobre las competencias de una empresa. Pero también esas posibilidades de recursos de innovación estarán alimentadas por un factor U, que son las variaciones y modificaciones en el entorno de la empresa, así como en su configuración interna que afectarán esas capacidades. Por otro lado, tenemos las actividades en específico que puede desarrollar una organización y que pueden estar medidas como los esfuerzos para desarrollar
tecnologías o métodos productivos patentables, dados por P. Pero a su vez, que es un componente de la construcción de competencias, las patentes tienen un factor de, vamos a decirlo así, de error, que obedece a las limitaciones que una patente posee para representar de manera adecuada las competencias y las capacidades y los esfuerzos de la innovación. Hacia adelante, la pregunta sería, dado los recursos disponibles y los esfuerzos en R y una actividad de patentación para fortalecer, sobre todo, esfuerzos en métodos de producción, traerá como resultado distintos efectos que aquí estarían ponderados por la variable Z. La variable Z serían los indicadores de resultado que en términos económicos podríamos referirlos a incrementos en productividad o incrementos en rentabilidad, las cuales están afectadas, como dijimos, por las competencias o capacidades construidas por la organización. Ese factor Z, por su parte, también pueden ser afectadas por otra serie de variables definidas en el contexto en el que operan las empresas. Y finalmente, puede haber elementos aleatorios, es decir, factores impredecibles hacia adentro y hacia afuera de las organizaciones que pueden afectar esas competencias. Este cuadro lo que refleja es, de una manera muy puntual, la complejidad que envuelve a una empresa el poder establecer cuáles son en realidad los determinantes de sus esfuerzos por un lado y por otro los posibles resultados. En este caso, lo que se plantea es, en este debate, que las patentes no necesariamente son un producto de los esfuerzos de innovación, sino que son un insumo, y que los efectos de la innovación pueden medirse en términos cuantitativos o cualitativos, como puede ser rentabilidad, productividad u otras formas. Volveremos más adelante con este esquema que es muy interesante para nuestros análisis subsiguientes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.